Para realizar una prueba de ADN para confirmar la relación biológica de hermandad o media hermandad entre dos personas, existen diferentes métodos. Nosotros, Lab Testing Group, una empresa de bioingeniería con más de 10 años en el mercado, somos especialistas en pruebas genéticas de ADN y te vamos a explicar la diferencia entre los dos principales métodos, el autosómico y el método del cromosoma Y o el cromosoma X. Primero que nada, expliquemos para qué sirve un test de hermandad, para qué sirve un test de media hermandad, por qué tiene tanta demanda en el mercado, por qué hay tanta gente preguntando y solicitando los tests a los diferentes laboratorios. La razón es simple: cuando no se puede comprobar la relación de paternidad entre un supuesto padre y un supuesto hijo o hija. ¿Por qué? Porque no se cuenta físicamente con la presencia del supuesto padre o la supuesta madre, en el caso que sea un test de hermandad o media hermandad por parte materna y no por parte paterna que se quiera saber. Generalmente, cuando existen esas dudas, ya sea por temas legales, de herencia y situaciones complicadas, judiciales o simplemente de consulta, para sacarnos la duda. Por ejemplo, si yo soy hijo de tal persona y esa persona no existe más porque ha fallecido o porque vive en otro país o porque no tiene disponibilidad o porque no quiere o no puede se la tome las muestras, entonces nosotros podemos concurrir a contactar a un medio hermano o a un hermano o hermana, y con esas personas podemos hacer el test de ADN de forma indirecta de paternidad con las muestras de los supuestos hermanos o medias hermanas. Es importante que la respuesta que dé el laboratorio al final de realizar el estudio de ADN dé un resultado concluyente. Por eso les voy a contar cuál es la diferencia entre el método autosómico y el del cromosoma X y Y y cuándo conviene utilizar un método o el otro. El mejor escenario posible es cuando tenemos la dupla, por ejemplo, para un test de hermandad o de media hermandad, hombre-hombre o mujer-mujer, es decir, cuando son del mismo género. Porque si son, por ejemplo, dos varones, se hace el estudio mediante el cromosoma Y, así se llama el estudio, y lo que determina este estudio es si comparten el mismo linaje paterno. Entonces nosotros, entre dos varones, podemos hacer el test del cromosoma Y y tener una respuesta concreta, certera y firme para saber si es positivo o negativo. Es decir, si comparten el mismo linaje paterno, si comparten el mismo padre o no. Es más, este test lo podemos utilizar y es muy utilizado para los test de abuelidad, porque como lo que se hace es seguir la línea del linaje paterno, viene desde el abuelo. Entonces hay casos que uno necesita saber si el nieto es verdaderamente el nieto del abuelo por parte paterna. Entonces, con el estudio del cromosoma Y, lo que se hace, se verifica si tienen el mismo valor. No importa que sea el abuelo, el bisabuelo, el tío también o el padre. Es decir, si vienen del mismo linaje paterno, va a dar positivo. Y si no, si el linaje paterno se ha roto en el camino, es decir, que hay otro hombre que está en el medio, que es verdaderamente el progenitor, va a dar negativo. Por eso es un estudio que es concluyente y es el que más se aconseja. Lo mismo para el caso de que sean dos mujeres, que sean mujer-mujer. En este caso hacemos el estudio del cromosoma X, fijándonos en el valor que da el cromosoma Y. Entonces esto nos va a dar la respuesta si pertenece o no al mismo linaje paterno. Bueno, lo mismo se puede hacer por el linaje materno, para un test de maternidad. En cambio, el test de ADN autosómico lo que hace es diferente, porque se analizan marcadores genéticos que tienen las personas, que son los marcadores genéticos no sexuales. Y estos marcadores genéticos lo que hacen es determinarnos, tienen un valor para cada participante. Entonces hacen falta participantes extras para que sea contundente. Es decir, si se hace entre dos personas, entre dos varones, dos mujeres, o se hace entre varón y mujer, tenemos que incluir en el test de hermandad a la madre. Es decir, en el test de hermandad, donde supuestamente la duda es si son hijos del mismo padre, pero tenemos la certeza que son
hijos de la misma madre, si partimos a partir de esa hipótesis que son hijos de la misma madre, tenemos que sumar a la madre para hacer un test de ADN autosómico que sea concluyente. ¿Por qué? Porque si los testeamos directamente a las dos personas, por ejemplo, un varón y una mujer, ellos solos, para un test de hermandad y media hermandad, mediante el test autosómico, sin las muestras de la madre, tenemos un gran problema. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que los genes de la parte materna podrían estar presentes en el reporte de alguno de los dos de una forma más notoria. Entonces, cuando nosotros hacemos la comparación entre los dos individuos, tendríamos el problema de que nos podría dar un falso negativo o un falso positivo. Entonces, nosotros directamente lo damos como no concluyente. Hay que tener mucho cuidado porque, hay muchos laboratorios que van a decir, sí, nosotros lo hacemos por el autosómico, y después la gente se encuentra cuando le dan el resultado que el resultado dice no concluyente, o que dice la probabilidad de que sea el padre es mayor que la que sean hermanos o medios hermanos es mayor que si no lo son, pero no se puede concluir. Para poder concluir hacen falta más participantes. Nosotros como Lab Testing Group, pues ya tenemos años de experiencia en esto, no queremos entrar en esto, es decir, no queremos cobrarle a un paciente, a un cliente, para que pague un test de ADN, que es un proceso relativamente caro, y que después darle un resultado que diga no concluyente. Por eso lo decimos por adelantado. En el caso de que ustedes quieran hacer un test de paternidad entre dos, por ejemplo, un test de media hermandad con personas que son de diferente sexo, tenemos que agregar a las madres para poder dar un resultado concluyente. Si las madres no existen, directamente le decimos al cliente que no lo haga porque la probabilidad de que sea no concluyente es altísima y caeríamos en ese esquema de cobrarles y darle un resultado no concluyente. Nosotros tenemos que cobrar sí o sí como laboratorio porque las muestras se tienen que secuenciar. Entonces, resumiéndolo al caso, aconsejamos hacer el test de ADN del cromosoma Y y cromosoma X cuando tienen el mismo género, es decir, varón-varón, mujer-mujer, y el autosómico para los casos de hermandad completa, donde quieren saber si son hijos del mismo padre, pero agregando a la madre, es importantísimo. Para hacer una consulta personal, acá en nuestra descripción van a encontrar nuestros datos del Lab Testing Group para hacer una videollamada antes de la toma de las muestras y responder todas sus dudas.